En este vídeo vamos a ver las propiedades de las potencias. Propiedades de las potencias. Vamos a ver estas propiedades porque son necesarias para después hacer una serie de operaciones y de simplificación de las operaciones con potencia. Entonces, la primera propiedad que tenemos y de las más importantes que hay que saber es la siguiente. A elevado a n por a elevado a m es igual a elevado a n más m. Esto significa lo siguiente. Cuando tenemos la misma base, ¿vale? Cuando tenemos una potencia, ¿vale? Dos potencias multiplicadas las cuales tienen la misma base y tienen distintos exponentes, como en este caso tenemos un exponente n y otro exponente m que son distintos, el resultado es esa misma potencia, esa misma base, sería a, se mantendría la misma y lo único que se hace, con lo único que se opera es sumando los exponentes, ¿vale? Entonces, para entender esto, hacemos mejor un ejemplo sencillo que sería, por ejemplo, 5 elevado a 2 por 5 elevado a 3, ¿vale? Entonces, podemos identificar la base, que es 5 y es la misma. Como tiene la misma base, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el resultado, seguimos manteniendo esa base y el exponente sería 3 de este 3 más 2 de este otro 2. 3 más 2, por lo que quedaría 5 elevado a 5, ¿vale? Y ese sería el resultado de la operación. Esa es la primera propiedad de la potencia, ¿vale? Luego tenemos la segunda propiedad muy importante, porque claro, imaginaros que tenemos, en vez de multiplicación, tenemos una división, a elevado a n entre a elevado a m. Pues hace exactamente lo mismo, se mantiene, como tenemos la misma base, se mantiene esa misma base, y lo que se hace es restar los exponentes, n menos m, ¿vale? Entonces, un ejemplo sería el siguiente. 6 elevado a 3 entre 6 elevado a 1. O sí, a 1, por ejemplo, que sería 6, ¿vale? Y esto quedaría como el 6, que tenemos la misma base común, y elevado a 3 menos 1, los exponentes, la resta de los exponentes, 3 menos 1, que sería 2, ¿vale? Y ese sería de nuevo el resultado. Y la última propiedad importante, de las más importantes que tenemos que saber, es esta. Estas son las tres propiedades de las potencias más básicas, ¿vale? Son a elevado a n y luego elevado a m, ¿vale? Tenemos una potencia que es esta elevada a otro exponente, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el resultado? El resultado es a, se queda igual que está, y lo que ponemos es n por m, ¿vale? Y el ejemplo sería el siguiente. 2 elevado a 2 y esto elevado a 3, ¿vale? ¿Cuál sería el resultado? Pues 2, que es la base, elevado a la multiplicación de los exponentes, la multiplicación de este exponente y este exponente, que sería 3 por 2, 6, quedaría como 2 elevado a 6, ¿vale? Estas son las tres propiedades más básicas que tenemos que saber, pero ahora tenemos más propiedades, porque por ejemplo, si tenemos la multiplicación, como hemos hecho en la propiedad 1, pero en vez de tener la misma base, tenemos distinta base. Por ejemplo, tenemos base A y base B. Pero tenemos el mismo exponente, n y n. Esto queda de la siguiente manera. Queda como A por B, lo multiplicamos y como tenemos el mismo exponente, cuando algo lo tenemos igual, en este caso tenemos el mismo exponente, en estos casos de arriba teníamos la misma base, ¿vale? Lo que esté igual siempre se mantiene. Entonces, aquí como tenemos los mismos exponentes, se mantiene el mismo exponente, n. Lo único que aquí se hace la multiplicación, ¿vale? De la multiplicación, en este caso, de las dos bases que son distintas. Por ejemplo, 3 elevado a 2 por 4 elevado a 2, ¿vale? En este caso identificamos
Las bases son distintas y exponentes tenemos los mismos. Pues ¿qué hacemos con las bases? Como son distintas, lo que hacemos es la operación, la multiplicación. 3 por 4, 12. Y como los exponentes son iguales, pues mantenemos el exponente, ¿vale? Y ese sería el resultado. Lo mismo pasa con la división. A elevado a n entre b elevado a n es igual a entre b y eso, el resultado elevado al exponente común, ¿vale? Y el ejemplo es el siguiente. 4 elevado a 3 entre 2 elevado a 3, ¿vale? Lo que tenemos igual es el exponente, ¿vale? Y como tenemos las bases diferentes, pues hacemos la división. 4 entre 2, 2. Y el exponente, que es el mismo que se mantiene, 3 elevado a 3, ¿vale? Y luego, dos últimas propiedades que también son sencillas pero muy importantes, ¿vale? Son a elevado a 0, que es una propiedad que siempre se cumple, es 1. Cualquier número elevado a 0 va a ser siempre 1. Y la propiedad 7, la última propiedad, es a elevado a menos n, que es 1 partido de a elevado a n. Siempre se cumple también, ¿vale? De esta sí que vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a subir para que se vea mejor. El ejemplo sería 2 elevado a menos 2 y esto se quedaría como 1 partido de esto pasa aquí, pero se le pone el exponente, ¿vale? Cambia el signo del exponente. En vez de ser negativo, ¿vale? Pasa a ser positivo. Y para eso sirve esta propiedad, para eliminar los exponentes negativos. Entonces, como ya he dicho, las tres primeras, estas tres son las que más se suelen utilizar, pero son muy útiles todas, ¿vale? Se utilizan todas, sobre todo a la hora de simplificar. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos más largos de simplificación, que lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente. Simplifica utilizando todas las propiedades. Entonces, los ejemplos que vamos a hacer son los siguientes. Por ejemplo, el 1. Tenemos 5 elevado a 4 por 3 elevado a menos 2 por 2 elevado a 6 partido de 5 elevado a 2 por 3 por 2 elevado a 4. Como podéis ver, tenemos muchas potencias, distintas operaciones, porque tenemos multiplicación y división, por lo que es largo y hay que hacerlo siempre de forma ordenada para no liarnos, ¿vale? Entonces, lo que hay que identificar en primer lugar es cuando tenemos o la misma base o el mismo exponente, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos sobre todo es identificar misma base, ¿vale? Se ve a simple vista que aquí tenemos 5 de base y 5 de base, ¿vale? Que aquí tenemos 3 y 3 y que aquí tenemos 2 y 2, los tenemos emparejados, por lo que podemos ir haciendo las operaciones poco a poco, ¿vale? Entonces, esta operación con el 5, la simplificación que haríamos, lo haremos paso a paso con cada una de las bases diferentes, sería la siguiente. Vamos a escribir mejor este 5. 5 elevado a 4 entre 5 elevado a 2, que hemos dicho que se hacía cuando teníamos la misma base, distinto exponente. Hemos dicho que la base, como es la misma, se mantiene y como es una división, ¿vale? Se restan los exponentes. 4 menos 2 se quedaría como 2, 5 elevado a 2. Ahora, 3 elevado a menos 2 entre 3, ¿vale? Entonces, como tenemos, lo podemos hacer de dos formas. O pasando mediante la propiedad 7, la de cambiar el exponente negativo a positivo, poniéndolo como 1 partido de 3 elevado a 2, o directamente haciendo, como tenemos la misma base, ¿vale? Directamente hacemos la operación, que eso es lo que yo voy a hacer. 3 elevado a menos 2 entre 3, como tenemos la misma base, el 3, la mantenemos. Y ahora, menos 2 menos, aquí este 3 como si tuviese un 1, como es división es una recta, menos 2 menos 1 menos 3, quedaría como 3 elevado a menos 3. Y esto ahora sí que lo ponemos como exponente, es mejor ponerlo como exponente positivo, que quedaría como 1 partido de 3 elevado a 3. Por lo que esto lo pasamos al resultado,
Y como está dividiendo, lo ponemos debajo. 3 elevado a 3. Y ahora la última operación, que es 2 elevado a 6 entre 2 elevado a 4, misma base que mantenemos, que es 2, y luego restamos, al ser división, restamos los exponentes. 6 menos 4, que quedaría 2. Por lo que multiplicando ponemos 2 elevado a 2. Y este sería el resultado final de la operación, de ese primer ejemplo. Como segundo ejemplo, vamos a hacer este, ¿vale? En el que vamos a utilizar otras propiedades. 5 partido de 6 elevado a 2 y esto a su vez elevado a menos 3 por 25, 25 partido de 24 y eso elevado a 2. ¿Vale? Bien. Ahora hacemos lo siguiente. Aquí, como tenemos un exponente y otro exponente, dos exponentes, según la propiedad, lo que ocurre es que se multiplican. Entonces sería 5 sextos elevado a menos 3 por 2, que es menos 6, por 25 partido de 24 elevado a 2. ¿Vale? Aquí, como tenemos una fracción, bueno, tenemos dos fracciones, lo que hacemos con el exponente es que entra dentro de la fracción, es decir, se quedaría como 5 elevado a menos 6 partido de 6 elevado a menos 6 por 25 elevado a 2 partido de 24 elevado a 2. Vamos a hacer ahora más simplificación, ¿vale? Vemos que tenemos exponentes negativos, ¿vale? Entonces, para quitar esos exponentes negativos había que ponerlo como 1 partido de 5 elevado a 6 y aquí 1 partido de 6 elevado a 6. Al hacer eso, si hacemos la operación, vemos que lo que pasa es que se dan la vuelta, ¿vale? El numerador pasa a ser denominador y viceversa, y al revés, ¿vale? El denominador pasa a ser numerador. Con esto quiero decir que se quedaría como 6 elevado a 6, siempre cuando tenemos una fracción y tenemos exponentes negativos, se le da la vuelta a la fracción. Quedaría 6 elevado a 6 en el numerador, por 25 elevado a 2, que queda igual, y en el denominador quedaría el 5 elevado a 6 por el 24 elevado a 2, ¿vale? Y eso lo podemos simplificar aún más. ¿Cómo podemos hacer esa simplificación? Vale, pues entonces el 25 lo vamos a descomponer, ¿vale? Este 25. Y lo vamos a poner como 5 por 5, porque 25 es 5 por 5, ¿vale? Y eso a su vez elevado a 2. Y el 6 elevado a 6 lo vamos a descomponer como 3 por 2 también. 3 por 2. Y eso elevado a 6. Ahora hacemos también descomposición en el denominador. Tenemos el 5 elevado a 6, ¿vale? Y el 24, que lo descomponemos como 3 por 2, 6. Y 6 por 4 es 24, ¿verdad? Pues 6 por 2 elevado a 2. Los ponemos siempre todo para descomponer los números. Para simplificar al máximo intentamos ponerlo en potencias de 2 y de 3. Y si no puede ser de 2 y de 3, lo ponemos de 5, ¿vale? Y esto a su vez elevado a 2, porque el 24 está elevado a 2, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora ya tenemos todo en función de 5, sobre todo de 2 y de 3, ¿vale? Y eso sí que lo podemos ahora simplificar operando potencias, lo podemos simplificar mucho, ¿vale? Estos dos 5 que están multiplicando y están elevados a 2, el 2 puede pasar elevando dentro, como 5 elevado a 2 por 5 elevado a 2, ¿vale? Ese cuadrado pasa adentro, ¿vale? Ahora por el 6 lo mismo, pasa adentro, 3 elevado a 6 por 2 elevado a 6. Y en el denominador pasa lo mismo. Dejamos el 5 elevado a 6, que no se puede hacer nada con él, y ahora el 3 lo ponemos elevado a 2, el 2 elevado a 2, y este 2, el último 2, que está elevado a 4, si no me equivoco. Este 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 y 2 elevado a 4.
Ahora que ya lo tenemos todo como potencia, ya súper simplificada, de 2, de 3 y de 5, ahora hacemos ya operaciones como hemos hecho en el primer ejemplo. Tenemos aquí los 5, 3 y las potencias de base 2, ¿vale? Porque vemos que tienen la misma base, las agrupamos porque tienen la misma base. Entonces, aquí tenemos 5 elevado a 2 por 5 elevado a 2. Aquí en el numerador tenemos 2 5, los cuales ya podemos simplificar, que se van a quedar como 5 elevado a 4. Vale, vamos a simplificar los 5 en primer lugar. Vamos a hacerlo por separado. Vale, en primer lugar hacemos la multiplicación, ¿vale? Y esto nos queda, mantenemos la base y 2 más 2, 4. Entonces nos queda 5 elevado a 4 entre 5 elevado a 6, ¿vale? Entonces, mantenemos la base y 4 menos 6 sería menos 2. Por lo que para quitar el exponente negativo lo hacemos como 1 partido de 5 elevado a 2. Ahora vamos con los 13. Vale, esto ya lo podemos colocar en el resultado, el 1 partido de 5 elevado a 2. Es decir, lo podemos poner directamente, el 1 es como no poner nada, lo podemos en el denominador como 5 elevado a 2, porque como veis está dividiendo. Ahora, 3 elevado a 6 entre 3 elevado a 2. El 3 lo mantenemos y 6 menos 2 va a ser 4, por lo que ponemos el 3 elevado a 4 multiplicando en el numerador. Y con el 2, 2 elevado a 6 entre 2 elevado a 2 por 2 elevado a 4, hacemos esta multiplicación, mantenemos el 2, 4 más 2, 6, y se quedaría como 2 elevado a 6 entre 2 elevado a 6, que al ser iguales daría 1. Por tanto, por 1, que esto se quedaría igual. ¿Vale? Se quedaría por 1, que es como no poner nada. ¿Vale? Y por lo tanto ya tendríamos el resultado simplificado de la operación. Entonces, una operación larga, no muy compleja, pero que hay que ir poco a poco, paso a paso, descomponiendo las fracciones y aplicando todas y cada una de las propiedades, teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, lo que hemos aplicado es la multiplicación, el exponente pasa adentro, siempre, no tiene ningún sentido hacer la multiplicación 3 por 2, 6, después elevar a 6, porque entonces no simplifica, y yo quiero simplificarlo y dejarlo como potencia. Otra cosa es que te pidan obtener el resultado, pero aquí no se pide el resultado, sino simplificar y obtener una potencia como resultado, ¿vale? Y aquí tenemos esa potencia como resultado.